La experiencia básicamente en Guatemala con respecto a los procesos de justicia y reparación es fundamental partir de la capacidad organizativa y de movilización de las víctimas para exigir sus derechos, porque los estados, en el caso guatemalteco, no es el Estado el que promueve esa reparación desde la voluntad política, más bien ahí es la presión, la fuerza, la movilización y la capacidad de organización de las víctimas el que ha sido posible, digamos, la implementación del programa de reparación en Guatemala. Eso también implica un esfuerzo sostenido para que los gobiernos atienden el derecho y las demandas de las víctimas. También una de las lecciones aprendidas, no solamente la capacidad de movilización de las víctimas, sino también tiene que ver con la naturaleza y las políticas de los gobiernos. En el caso guatemalteco tuvimos una experiencia muy importante con un gobierno que sí presentó su voluntad política y sí avanzó la asistencia a las víctimas respecto a la reparación. Sin embargo, los errores y las limitaciones, eso tiene que ver que esa reparación en Guatemala no se convirtió como política de Estado, sino más bien como política del gobierno. Entonces, frente a esta posibilidad de avances en la reparación, el Congreso de la República se opuso y sobre todo limitó la cuestión presupuestaria. Obviamente para las víctimas ese reconocimiento de la responsabilidad del Estado es muy importante porque contribuye a la dignificación de la memoria de las víctimas. Esto es la lección aprendida. En este caso, las víctimas no podemos nosotros claudicar, más bien seguir, digamos, exigiendo. Pero también otro elemento importante en la experiencia que hemos tenido es que cuando los procesos se prolongan, las víctimas pierden perspectiva, pierden esas esperanzas a la justicia. Eso también es importante. Como lección aprendida es cómo las organizaciones tienen que tener capacidad de sostener la coordinación y la movilización de las víctimas. Eso básicamente, y es un reto importante, porque para lograr mantener la movilización de las víctimas implica un trabajo muy grande y también, por supuesto, recursos. ¿Qué ha pasado con las reparaciones en Colombia? Pues primero, teníamos un presidente que negaba la existencia del conflicto. Negaba que Colombia tuviera un conflicto armado. Así que eso también negaba la existencia de las víctimas. Luego tuvimos un presidente que le apostó a la paz y que abrió ese camino grande, esa puerta que nosotras esperábamos, que fue el camino hacia la paz, y se firmó el acuerdo en La Habana. Pero luego, desafortunadamente, volvemos a caer en manos de un presidente que le da la espalda a la paz. Y dándole la espalda a la paz, le da la espalda a las víctimas y niega sistemáticamente también la existencia de las mismas. Entonces, las comunidades y las organizaciones hemos luchado pues por construir nuestros propios planes de reparación, tanto colectiva como individual, pero no hemos contado con la anuencia de ese Estado, de ese gobierno garante, ¿cierto? Ese gobierno que acepta, que recoge y que reivindica la lucha y las memorias de las víctimas, sino que al contrario exalta a los victimarios
y los premia. Siempre han habido cambios de funcionarios o faltas de presupuestos o simplemente nos han aplazado. Nos han tenido ahí en esa silla vacía, en esa silla sin nombre, en esa silla sin doliente. Por eso hoy se abre esta nueva oportunidad con este gobierno del cambio. The amount of agony in one day of a mother waiting for any piece of information about her disappeared beloved one is beyond repair. But reparation is essential not only because of its reparative nature, but because its acknowledgement and recognition nature. It is essential in any transitional justice process in Syria to show victims that their suffering is acknowledged by the authorities and the crimes led to it are recognized and are being dealt with, and to restore the dignified basic ground to help them move forward. A reparative transitional justice process in Syria should focus on redress for victims as well as it focuses on accountability for perpetrators. But reparation in particular should not be taken out of its transitional justice context, including accountability and guarantees of non-reoccurrences, because it is a step to build satisfaction for victims, and otherwise it will be considered as a payoff for victims. Recomendamos a las Naciones Unidas principalmente el papel de garantizar que los estados cumplen con ese compromiso, esa obligación, porque son los estados las que violaron los derechos humanos de sus propios pueblos, y por lo tanto el papel fundamental de Naciones Unidas y lo que pedimos hoy en día es que garantice por medio de resoluciones hacia los Estados miembros para que cumplen con esa obligación institucional, y sobre todo porque la reparación constituye el pilar fundamental para una paz firme y duradera. Por tal motivo, le pedimos a la comunidad internacional, le pedimos a la ONU que acompañe realmente este nuevo proceso que florece, que nos acompañe desde el corazón, desde el alma, que nos acompañe desde la garantía, que nos acompañe desde la vigilancia y que nos acompañe desde toda la solidaridad.